Listo, ya está compartiendo. Ya está grabando, perdón. Mm, La, la reunión de hoy, la sesión de hoy, vamos a trabajar la primer parte del paso 3. El paso 3 tiene dos partes grandes. La primera es el cálculo de la precipitación de una región en particular y la segunda es el cálculo de evapotranspiración que ya adelantamos algo en el paso 2. Entonces hoy vamos a hacer una sesión donde vamos a explicar cómo calcular la precipitación de una región en particular por los tres métodos más comunes. Entonces vamos a dividir el espacio en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar un poco de la teoría de los tres métodos, eh, dónde se puede aplicar, dónde se debe aplicar mejor, dónde no, en qué momentos. Y una segunda parte donde voy a hacer un ejercicio práctico para que quede en el video y vamos a trabajar con un software libre que se llama Google Earth, que es un sistema de información geográfica sencillo, de libre acceso, gratuito y que para los efectos del curso nos permite desarrollar esta primer parte sin ningún inconveniente. Si alguno tiene acceso y maneja un software de información geográfica más avanzado como QGIS o ArcGIS, perfecto, puede usarlo. Pero en general vamos a plantear una situación sencilla, un software de uso sencillo, muy intuitivo y que nos permite tener unos resultados bastante acertados. Entonces, iniciemos con la determinación de la lluvia promedio de una región. Básicamente se trabajan tres métodos. Puede haber algunos otros, pero esos son los más comunes y los más utilizados. El primero es el de promedio aritmético, el segundo el de polígonos de Tizian y el tercero es el de isoyetes. Están listados en orden de complejidad, siendo el primero el menos complejo y el último, que es el de isoyetas, el más complejo. Y complejo no quiere decir difícil, quiere decir que es el que tiene en cuenta más elementos y es el predilecto, y lo vamos a ir hablando en su momento, para calcular la lluvia promedio de una región. En el caso del método del promedio aritmético, es un método el menos complejo de los tres, como les decía, debe ser utilizado para regiones planas uniformes, es decir, que la topografía sea uniforme en todo el área que yo vaya a definir la precipitación. Siempre que yo hablo de precipitación, debo referirme a un área geográfica concreta. O sea, esto no se puede calcular así en el aire, tiene que ser a un espacio geográfico concreto y le ponemos el nombre que necesitemos: país, departamento, municipio, vereda, finca, y hay que delimitarlo, ¿cierto? Entonces debe ser un espacio geográfico concreto. Ese espacio geográfico concreto en el método promedio aritmético debe ser una región plana, uniforme. Todas las medidas que yo haga de precipitación, que las hago con pluviómetro generalmente, deben estar dentro del área de estudio. Entonces nosotros acabamos de trabajar el paso 2 con los datos de las estaciones de FEDARROS, y en ese sentido, si yo trabajo con un municipio X y esa es mi área de estudio, todos los pluviómetros, todas las estaciones que encuentre deben estar dentro del municipio. No me servirían las de municipios aledaños. Entonces, primera situación compleja. Debo tener medida en el área, dentro del área. Y debo asegurarme que la dispersión, o sea, la desviación estándar con respecto a la media, no supere el 10%. Esto se explica con la primera parte. Si la topografía es diferente, es probable que haya una incidencia de la topografía en la distribución de la precipitación. Entonces no debemos tener dispersión por encima del 10%. Eso en cuanto al primer método, y ahorita, como les dije al inicio, vamos a hacer el ejercicio. El segundo método, que es un poco un salto adelante en complejidad,
con respecto al primero, que si ustedes observan tiene dos grandes inconvenientes. No todo el país, hablando de Colombia, es plano uniforme. Tenemos zonas montañosas, tenemos tres cordilleras, entonces zonas planas uniformes, algunas zonas de valles interandinos, Magdalena, Cauca, ah, el altiplano cundiboyacense en algunas zonas, que es bastante homogéneo, zona Caribe y Amazonía, Orinoquía. El resto es montañoso, entonces ese primer método ya presenta falencias o dificultades en su implementación en esas zonas más montañosas. El segundo método, que es el de polígonos de Thyssen, que tiene orígenes europeos, eh, es utilizado para regiones de topografía suave. Ya no tiene que ser plana, ya se puede trabajar con regiones de topografía ondulada. Podemos trabajar con pluviómetros dentro y fuera del área que yo haya delimitado. Eso es una ventaja con respecto al anterior medio. No tenemos restricciones por la dispersión, o sea, por la desviación estándar. Entonces, este método elimina casi que las dos restricciones fuertes del método anterior y nos dice que la distribución de la precipitación es discontinua en el área de estudio. Y aquí tomé la palabra cuenca, que podría ser cuenca hidrográfica, pero recuerden que puede ser país, departamento, municipio, finca. En lugar de cuenca colocamos el área que yo haya definido trabajar. Y se dice que la distribución de la precipitación es continua dentro del polígono. ¿A qué se refiere lo anterior? Cuando yo hago polígonos de Thyssen, ahorita vamos a hacer el ejercicio práctico, genero unos polígonos que son los que ustedes ven en esta imagen. Ven que el área está delimitada, eso siempre debe darse. Los puntos que ven de color, no sé si los de naranjas o amarillo quemado, es la ubicación geográfica de los pluviómetros. Lo que ven en azul es el valor de la precipitación. Digamos que para efectos aquí no alcanzan a verlo, pero ese es el valor de la precipitación. Y entonces se estima que la precipitación es discontinua dentro de esta área, o sea que varía dentro de esta área, pero que dentro de cada polígono, en este caso, el que estoy señalando, todos los puntos que estén dentro de este polígono tienen la misma precipitación. Si yo me paso al polígono de al lado, la precipitación cambia a la precipitación asociada a la estación. Vean que cada polígono tiene dentro un punto amarillo. Entonces por eso dice que es discontinuo en la cuenca, porque depende dentro de cuál polígono esté, pero es continua dentro del polígono. O sea, todos los puntos al interior de ese polígono van a tener la misma precipitación. Eso es lo que dice el método de polígonos de Thyssen. ¿Cómo construimos los polígonos de Thyssen? Entonces lo primero es delimitar el área. Este no lo coloco, pero en todos los métodos es necesario, hay que delimitar el área. Segundo, ubico los pluviómetros. En el caso nuestro trabajamos con Fedarroz, con estaciones de Fedarroz, y esas estaciones tienen unos datos. Tienen el dato de coordenadas geográficas, tienen latitud y longitud. Entonces se ubican los pluviómetros, la estación, y la estación tiene el pluviómetro. Listo. Cuando tenga delimitada el área y ubicado los pluviómetros, que aplica para los tres métodos, el método de polígonos de Thyssen me dice que debo unir los pluviómetros con líneas rectas. Generalmente, cuando yo uno los pluviómetros con líneas rectas, se me generan triángulos. Y cuando tenga los triángulos, a esos triángulos les voy a trazar las mediatrices. Ustedes recuerdan del curso de álgebra, geometría y trigonometría que la mediatriz es un segmento de línea recta que parte del punto medio de un cateto, o sea, de uno de los lados del triángulo, y que es perpendicular a ese cateto. Entonces está ubicada en el punto medio y es perpendicular al cateto. Cuando yo prolongo las mediatrices, siempre se unen en un punto. Y dependiendo de la forma del triángulo, del tipo de triángulo mejor,
esa unión se puede dar dentro o fuera del triángulo. Lo importante es que las mediatrices siempre se cortan en un punto, y esa es una forma de verificar que me quedaron bien trazadas. Cuando tenga las mediatrices, y aquí las vemos de color rojo, entonces tengo mi área delimitada, en este caso es una cuenca hidrográfica, ven la red de drenaje de esa cuenca, ven 5 pluviómetros ubicados, 4 adentro de esa área, que en este caso es una cuenca hidrográfica, el 2, el 3, el 4 y el 5, y uno por fuera, que es el 1. Si ven, se me formaron 3 triángulos que están en color azul. Y las mediatrices son las líneas que ven en color rojo. Entonces, parte del punto medio del cateto perpendicular y se unen en un punto. En este caso, por el tipo de triángulos, todas las mediatrices se unieron adentro del triángulo. Entonces, cuando yo trazo las mediatrices, las prolongo hasta esa delimitación que hice, en este caso de la cuenca, y esa proyección hasta el borde del área que yo delimité me define el área de influencia de cada pluviómetro. Entonces, esto es lo que denominamos polígonos de Thyssen. Aquí ya sé el área de influencia del pluviómetro 1, está por fuera del área, pero igual tiene un área de influencia pequeña, pero tiene un área. El 2, el 3, el 4 y el 5, cada uno tiene su polígono. Cuando tengo eso, lo que hago es medir el área de cada polígono, escojo las unidades que mejor o que más me convengan, normalmente kilómetros cuadrados o hectáreas para áreas muy grandes, metros cuadrados se usa normalmente en áreas más pequeñas. Si es un municipio, un departamento, un corregimiento, normalmente son kilómetros cuadrados o hectáreas. Una cuenca, una finca, podría trabajarse en metros cuadrados. Eso ya depende del tamaño del área. Pondero el área, y ponderar el área es dividir el área de cada pluviómetro o de cada polígono mejor, el área de influencia de cada pluviómetro o polígono, que es lo mismo, por el área total. Entonces, esto me va a dar en cierta forma el porcentaje del área total del área de cada polígono. ¿Cómo sé que está bueno? Cuando yo pondero algo, la sumatoria total me da 1, o sea, el 100%. Y finalmente multiplico la precipitación del pluviómetro de cada polígono por el área ponderada. Entonces aquí están las columnas 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está el recorderis. ¿Cómo lo hago? La columna 5 la hago multiplicando la 2 por la 4, o sea, la precipitación por el ponderador de área. Cuando sumo la ponderación de la precipitación de todos los pluviómetros que definí, me da la precipitación total de esa área, me devuelvo, de toda esta área que yo delimité. No podemos decir que es el promedio porque el promedio lo da el método anterior, pero digamos que es la precipitación más cercana al valor central de todos estos puntos que yo tomé. Ese sería polígonos de Thyssen, que es el segundo método. El tercero es el de isoyetas, que es el más complejo, es el que normalmente utilizan todas las entidades que entregan mediciones de precipitación de áreas grandes, corporaciones autónomas regionales, gremios, IDEAN y otras instituciones que se encargan de procesar datos climáticos trabajan isoyetas. Es un método que se adapta bien a regiones de topografía montañosa, y como trabaja bien en topografía montañosa, trabaja bien en topografía ondulada y trabaja perfecto en topografía plana. O sea que isoyeta se puede utilizar en todo Colombia. Es primera ventaja. Puedo trabajar con cualquier pluviómetro dentro y fuera del área que yo delimité. Segunda ventaja.
No tengo restricciones por la dispersión. Y una cuarta ventaja es que me da una distribución más real, y miren que está entrecomillado, porque la única precipitación real es la que mido dentro del punto, lo que a veces no es fácil por múltiples razones, eh, pero es la que más se aproxima al valor real de la precipitación. Aquí nuevamente yo sigo llamando cuenca porque el ejemplo está hecho con una cuenca, pero ya sabemos que eso puede ser finca, vereda, municipio, departamento, país, el área que ustedes delimiten. ¿Cómo se construyen las isoyetas? Parto del método de polígonos de Thyssen, es decir, parto de los triángulos que construyen polígonos de Thyssen. Lo segundo que hago, eh, y aquí les, les explico qué es isoyeta. Isoyeta es una palabra que está compuesta por dos raíces latinas eh, que provienen del griego. La primera es iso, que quiere decir similar, o también la entendemos en español como igual, similar o igual, iso. Y la segunda palabra es ietos, que querría decir, traducida al español, precipitación. O sea que son líneas de igual precipitación. Son líneas que unen puntos de igual precipitación. Son análogas a las curvas de nivel. Las curvas de nivel son líneas que unen puntos de igual altura sobre el nivel del mar. Isoyeta es una línea, o sea, un conjunto de puntos, y la característica de todos esos puntos que conforman la línea es que tienen igual precipitación. Al hacer eso, por eso se decía que la distribución que yo calculo con isoyetas es la más parecida o aproximada a la real. Como trazo curvas isoyetos, esa curva que une puntos de igual precipitación, yo debo definir cada cuánto deseo trazar las curvas. Entonces es el segundo punto de este procedimiento. Cada cuánto voy a trazar las curvas, el intervalo de trazo de las curvas. Y ahorita que hagamos el ejercicio práctico, pues yo les cuento algunas recomendaciones sencillas para que se facilite el proceso. Lo que sigue es asumir que la precipitación varía en forma lineal entre cada pluviómetro, y sobre ese valor de los pluviómetros vamos a definir las curvas que pasan. La misma, la misma cuenca que vimos ahorita, voy a alargarla para que la vean más fácil. La misma cuenca, los mismos 5 pluviómetros, uno afuera y 4 adentro. El pluviómetro 1 tiene una precipitación de 1200 y el 3, en este caso, 1412. Yo voy a definir, trazar, en este ejemplo, trazar las isoyetas cada 50 milímetros. Entonces, entre 1200 y 1412 pasarían las curvas cada 50, 1250, 1300, que aquí les ven los números, y 1350. Y el pluviómetro 3 está en 1402, entonces pasaría a la 1400. Entonces, cuando dice que la precipitación varía en forma lineal, quiere decir que entre 1200 y 1412 pasan 4 curvas, 1250, 1300, 1350 y 1400, las distribuyo homogéneamente en ese espacio. Y hago lo mismo para cada uno de los catetos. Lo que sigue es unir los puntos. Entonces yo ya sé por cada cateto qué curvas pasan y simplemente las uno. Y eso me permite construir las isoyetas. Cuando tenga mi área delimitada con los pluviómetros delimitados y construya las curvas, voy a calcular la precipitación de esa zona. En particular, esta es la misma del ejemplo que les mostré ahorita. Aquí lo que hicieron fue colocarle un color a cada rango de precipitación, y visualmente esto permite definir que todos los que son amarillos tienen igual precipitación.
Entonces eso facilita el proceso, no es obligatorio hacerlo, pero si uno es más visual, pues esto le facilita la lectura. ¿Cómo calculamos la, la precipitación de una zona con isoyetas? Yo trabajo por pares de isoyetas, es decir, la 1200 y la 1250, la 1250 y la 1300, la 1300 y la 1350, y así sucesivamente, siguiendo los valores del ejemplo que les mostré ahorita. Defino la isoyeta promedia, que es sumar las dos y dividirlas entre 2. Aquí está la 1 más la 2 dividido entre 2, la 2 y la 3 dividido entre 2. Las n isoyetas que tenga, no sabemos cuántas vamos a tener. Calculo el área entre cada par de isoyetas. Entonces, el área entre la 1 y la 2, entre la 2 y la 3, entre la 3 y la 4, la 4 y la 5, las que tenga. Pondero el área, o sea, divido el área de cada par de isoyetas entre el total. Eso me da de cierta forma el porcentaje del área total que corresponde a cada par de curvas. La suma nuevamente me da 1. Y la precipitación ponderada se calcula como la isoyeta promedia por el área ponderada. Entonces nuevamente la columna 2, que es la isoyeta promedia, por la 4, que es el ponderador de área. La suma de todas estas me da la precipitación de la zona. Eso sería el método isoyetas. Ahí tendría promedio aritmético, polígonos de Thyssen e isoyetas, y este de isoyetas, como les digo, es el más completo. Voy a venir al chat un momento, porque no los estaba viendo. Bueno. No, la asistencia la entrega directamente Teams, entonces no hay inconveniente. La precipitación de cada estación es el total del año. Sí, Álvaro, trabajamos con el total anual. Y para la última pregunta, y ya nos vamos para el ejemplo, sí, yo les comparto la grabación mañana mismo, temprano se las comparto. Entonces, como les decía, vamos a trabajar con Google Earth. Les voy a mostrar a Google Earth. Google Earth es un software, en este caso estamos en Colombia. Es un software que me permite eh, hacer muchos procesos de información geográfica sencillos, o sea, no es tan potente como un QGIS o un ArcGIS, pero digamos que para efectos sencillos trabaja bastante bien. Vamos a hacer el ejemplo con Boyacá. Vamos a trabajar 3 municipios: Pesca, Tota e Isa. Entonces, vamos a iniciar con la primer parte del ejercicio. Vamos a ubicar las estaciones. Entonces, Google Earth tiene varios elementos, varias funciones. La primera, de arriba a la izquierda, que parece un chinche, se llama marcador de posición. Cuando le dan clic, él permite ubicar, para nosotros sería una estación. Entonces vamos a colocar a Isa, le colocamos el nombre. Aquí yo puedo poner numéricamente, manualmente, los valores de latitud y longitud. Entonces, digamos que las estaciones de Fedarroz traen estos valores, simplemente se cambian estos números. Yo me paro ahí y borro. Como yo voy a trabajar el ejemplo, pues yo las voy a ubicar manualmente. Miren que los valores de latitud y longitud cambian cuando yo muevo el chinche amarillo. Entonces él me está mostrando la ubicación geográfica del punto. Voy a poner una en Isa. Isa tiene una precipitación, le voy a quitar el nombre, le voy a dejar solo la precipitación, 1280 milímetros.
Me voy con pesca, con el mismo chinche. La voy a hacer rápidamente. Pesca está por aquí, vamos a correr el mapa. Pesca está por aquí, tiene un valor de precipitación de 1100. Y la otra es Tota, que tiene 1320. Entonces ya ubiqué los, las tres estaciones. Vamos a trabajar con tres estaciones. Vamos a hacer un ejercicio similar al que traíamos de paso 2. Teníamos tres estaciones. Vamos a delimitarla. Yo voy a delimitar esa área eh, libremente. Entonces delimité un área. Todos los puntos quedaron adentro. Si ustedes observan, me genera un polígono de, de fondo plano. Si ustedes conocen el sitio donde están trabajando, ustedes escogieron generalmente sitios cercanos al lugar donde viven. Entonces la idea es que se vea el fondo. Vamos a ponerle a la línea un grosor de 3 y al relleno vamos a dejarle una opacidad de 10. Entonces cuando yo le dejo una opacidad de 10, me deja ver el fondo y eso me permite ubicarme geográficamente. Normalmente están las carreteras y otros sitios que yo, si tengo el fondo plano totalmente completo, no me dejaría ver lo que hay debajo. Entonces al dejarle una opacidad de 10 me permite ver qué hay debajo. Otro tema importante es que aquí en medidas me permite ver, ustedes escogen las unidades y permite ver el área. Entonces directamente Google Earth me dice que este polígono que tracé arbitrariamente tiene 116 kilómetros cuadrados. Entonces, por si había alguna pregunta de cómo mido el área, Google Earth, por eso es interesante, me mide el área. Entonces le doy a aceptar y ya me quedo delimitado los tres polígonos con un área a trabajar. Yo me voy a pasar a, voy a dejarles de compartir momentáneamente y les voy a mostrar este Excel que se los comparto también mañana si quieren, donde yo qué hice. En este Excel es un Excel muy sencillo que tiene tres pestañas. En cada pestaña ubiqué un método. Entonces está la primera de promedio aritmético, la segunda de polígonos de Thyssen y miren que la tabla es la misma que les mostré en la presentación, copié y pegué y esta hizo yetas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice en promedio aritmético? Coloqué la estación de pesca, de ISA, de TOTA, los valores de precipitación que les acabo de mostrar, pesca con 1100, ISA con 1280 y TOTA con 1320. Disculpen un momento, pongo a cargar el equipo que no se vaya a apagar. Listo. ¿Qué hace Excel? Es un promedio aritmético común y corriente, calcula el promedio en este caso de tres estaciones, suma las tres, las divide por tres y me dice que la precipitación de esa zona, que yo delimité ahorita en azul, sería de 1233 milímetros. La desviación estándar es de 117.2.
Entonces, si ustedes calculan el 10% del promedio, el 10% del promedio me da 123. Recuerden que el promedio aritmético decía que no se debe utilizar, no digo no se puede porque si ustedes quieren lo usan, no se debe utilizar si la desviación estándar supera el 10% del promedio. El 10% del promedio es 123, la desviación estándar es 117. En este caso los valores están bastante cercanos. Desde la teoría podría aplicar este método. La zona que estamos trabajando es el altiplano cundiboyacense y es una zona relativamente homogénea, pues relativamente. Sin embargo, Tota ya se encuentra al borde de lo que sería el altiplano cundiboyacense, ya en la vía al llano, y hay partes que ya no son planas homogéneas, pero igual digamos que hasta aquí al menos por la desviación estándar cumpliría. Vamos a calcular el segundo método, que es el de polígonos de Thyssen. Entonces, en Thyssen yo lo que hice fue copiar las mismas tres estaciones, Pesca, Isa y Tota, su precipitación total anual, recordando la pregunta que me hacían ahorita. Vamos a construir los polígonos, le medimos el área, el Excel ya calcula el ponderador automáticamente, la suma, y me entrega la precipitación ponderada. O sea que en este caso yo simplemente colocaría el nombre de la estación para saber de cuál estoy hablando, el nombre que ustedes le hayan definido, normalmente el municipio o el código si quieren, la precipitación de la estación y el área. Con estos dos valores ya el Excel está armado para entregarles el valor de la precipitación de esa zona. Entonces vamos a la desviación la calcula, estaba mirando aquí el chat, la desviación la calcula Excel como aprendimos en estadística normalmente, desviación estándar, está la ecuación aplica la ecuación de desviación estándar y nos la muestra. Entonces a la página de Google Earth, creo que ya les cargó en este momento, según el sistema, y vamos a aplicar el método. Entonces, todos los métodos arrancan por esto. Ubico las estaciones, en este caso estamos trabajando con 3, y 3 es el valor mínimo, porque me dicen que construye un polígono. El polígono más pequeño que yo puedo formar es un triángulo. Con 2 puntos no puedo formar un polígono, sería una línea recta y eso no es un polígono. Poli, varios, gonos, lados. Polígono es una figura geométrica que tiene varios lados. Una línea solo tiene uno. Entonces el polígono más pequeño es un triángulo. De ahí para arriba con 4 hago un cuadrado y así sucesivamente. 5, 6, 7, 8, los que quieran. Pero el menor valor, el menor número son 3. Entonces por eso vamos a hacer el ejercicio con 3 y en el paso 2 por eso trabajamos con 3 estaciones. Previendo que ustedes necesitaban al menos 3 estaciones para este ejercicio que seguía. Ubicamos las estaciones, está la precipitación de cada una de ellas y delimité un área. Esta área fue aleatoria, entonces ahí no habría problema. Vamos a unir los polígonos, los pluviómetros, perdón, con líneas. Entonces en este caso formamos un triángulo. Vamos a usar la herramienta polígono y le voy a dar clic encima de cada estación. Un clic, dos clics, tres clics. Google Earth guarda la configuración, entonces el triángulo también me quedó en color azul, pongámosle otro color rojo, y me guardó la configuración de opacidad 10, o sea me deja ver lo que hay debajo, aceptar. Ahí nos quedó nuestro triángulo.
Ya tengo el área, las estaciones, en este caso 3 en Boyacá, y las uní con líneas y me formó un triángulo. Entonces, ¿qué sigue? Voy a construir las mediatrices y esas mediatrices las voy a hacer con el tercer elemento de ayuda que se llama agregar ruta, y voy a trabajar con dos puntos. Entonces recuerden que mediatriz es un segmento, una línea que parte del punto medio del cateto, y aquí lo vamos a hacer muy visual, pero que tiene la particularidad que es perpendicular. Que es perpendicular, que forma 90 grados con el cateto. Entonces ahí hay uno. Vamos con la segunda. Ahí hay dos. Lo estoy haciendo rápido. Y ahí hay tres. Entonces ya tengo las mediatrices, se unieron en un punto, en este caso por el tipo de triángulo están adentro, siempre se unen en un punto, puede ser fuera o dentro del triángulo, aquí casi queda fuera, pues ahí lo ven. Entonces ya tengo eh, las tres estaciones, el área, y la proyección de las mediatrices me define el área de influencia de cada estación. En este caso pesca está formada por dos mediatrices, estas dos, y el borde de la cuenca. ISA igualmente por dos mediatrices y el borde de la cuenca. Y exactamente lo mismo para Tota, dos mediatrices y borde de cuenca. ¿Qué sigue? Medir el área de cada uno de esos polígonos. Entonces vamos a usar la herramienta polígono, vamos a ponerle otro color, amarillo, y vamos a medir el área. Yo lo voy a hacer muy rápido, un punto, dos puntos, tres puntos, y me vengo por el borde de la cuenca y en medidas tomo el área, 39.5 kilómetros cuadrados para pesca. 39.5, ustedes no están viendo, pero lo estoy colocando en el Excel. Ahorita pasamos al Excel para que ustedes puedan verlo y miran los datos. Vamos con ISA. Entonces el mismo procedimiento. Las dos mediatrices, dos puntos, y vamos con el borde. Ahí está súper mal medido, están viendo. Lo estoy haciendo muy rápido. 47 kilómetros cuadrados para ISA. 47 kilómetros cuadrados en el Excel. Y volvemos con Tota. Y así súper mal medido, 30.9 kilómetros para Tota. 30.9 kilómetros para Tota. Si nosotros venimos aquí al polígono área y le damos clic derecho, propiedades, él nos muestra el área total. El área total que yo definí inicialmente son 116 kilómetros cuadrados exactamente. Entonces, vamos a ir al Excel nuevamente. Y tenemos el área total eran 116, aquí como ustedes vieron me vi muy mal, delimité muy mal, entonces aquí me dice que son 117.4. El área total, el área de pesca 39.5, la de ISA 47 y la de Tota 30.9. Hacemos la ponderación, calculamos la ponderación, que no es más que dividir
el área del polígono entre el total, o sea, 39.5 dividido 117.4 me da 0.33. 47 dividido 117 me da 0.4 y 30.9 dividido 117 me da 0.26. La suma de los tres me da 1. ¿Cómo calculo la precipitación ponderada? La precipitación de la estación que está asociada al polígono por el área ponderada. Entonces 1100 por 0.33 con todos los decimales me da 370. 1280 por 0.40 me da 512. Y 1320 por 0.26 me da 347. Cuando sumo los tres, me dice que esa área que yo delimité tiene una precipitación de 1230 milímetros. El promedio aritmético me había dado 1233. Polígonos de Thyssen, 1230. Entonces, estamos más o menos cercanos en la precipitación ponderada. Ese sería polígonos de Thyssen. Como les digo, es un método un poco más avanzado que el de promedio aritmético, y seguiría el tercero, que sería isoyetas, que es el método más avanzado de cálculo de precipitación. Entonces vamos a volver a Google Earth. Estaba aquí leyendo el chasis, la grabación queda, se las envío. Javier pregunta que el área que mide el perímetro, ¿en qué se basa? Javier, no entiendo la pregunta. Google Earth mide en función de la delimitación del polígono. Sí, Alexander, el área es libre. Podría ser yo hice un área, como lo ven, no uniforme, podría ser un cuadrado si quisieran, sí. Porque aquí no tenemos un área definida, no estamos trabajando con un municipio. Obviamente, si yo tengo mi finca, si es el borde de la finca, el área del municipio, el área del corregimiento y demás, aquí estamos trabajando con un área arbitraria. Por eso el paso 3 no es grupal, porque cada uno tendrá su propia área. Entonces, no será muy complejo que todos delimiten la misma área, cada uno hará su ejercicio con las tres estaciones del paso 2. Voy a quitar de la visualización lo que hicimos para Thyssen. Entonces, Isoyetas me decía que yo debo partir del triángulo que trabaja en polígonos de Thyssen. Tengo nuevamente las tres estaciones en este caso, una en Niza, una en Pesca y una en Tota. Ustedes trabajarán con las estaciones que definieron en paso 2, perdón, cada una con su precipitación anual, el total anual, que es ese valor que ven ahí en pantalla, y en función de dónde estén ubicados definirán un área que es arbitraria, que una o que englobe esas tres estaciones. Lo que sigue en el método es definir cada cuánto vamos a trazar las isoyetas. La idea para el ejercicio, como están aprendiendo, es que les queden al menos 3 curvas. Entonces, miren que la menor precipitación de las tres estaciones es Pesca, 1100. La mayor
perdón, 1320. Entre 1100 y 1320 hay 220 milímetros de diferencia. Si trazo curvas cada 50 voy a tener 4 curvas. Vamos a hacerlo cada 50 para que me queden 4 curvas. Si ustedes, por ejemplo, dicen yo voy a trabajar cada 10 milímetros, en una diferencia entre menor y mayor de 200 les quedarían 20 curvas, que para este espacio puede quedar muy apeñuscado, van a quedar todas muy junticas. Entonces la idea es que trabajen 3, 4 curvas en el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo cada 50. Primer tip, cuando ustedes definen cada cuánto trazan las curvas, por decir algo, si las van a trazar cada 100, se asume que arrancamos de cero. O sea, las curvas son cada 100. Porque a veces se ha dado el caso que yo tengo 1280 y me dicen que la siguiente curva es 1380. Cada 100 no pasaría una curva en 1380, porque arranca 0, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. O sea, la 1327 nunca se va a dar cada 100. ¿Listo? Lo mismo cada 50. 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400. La 1383 nunca se va a dar cada 50. Entonces, para que tengamos eso presente. Entre 1100 y 1320 cada 50 pasaría la 1150, la 1200 y la 1300. Serían 3 curvas. El método me dice asuma que la variación de la precipitación se da en forma lineal entre las dos estaciones, o sea que vamos a distribuir 3 curvas aquí que nos queden equitativamente distribuidas. Entonces la primera curva va a ser la 1150 y vamos a ubicarla rápidamente, una aquí, la siguiente la 1200, vamos a dejarla aquí, y la tercera sería la 1250. Bueno, nos pasan en realidad 4 curvas. Entonces vamos a correrla porque alcanza a pasar la 1300. Aquí lo que estoy haciendo es corriendo las curvas para que nos quede espacio para la 1300. Entonces si la ven, están más o menos bien distribuidas entre las dos estaciones extremas. 1100, 1150, 1200, 1250, 1300 y a 1320 no pasa otra porque la siguiente sería 1350 que ya no está ahí. Entre 1100 y 1280 pasaría la 1150, la 1200 y la 1250. Pasarían 3 estaciones. Y la 1250. Entonces, ahí tenemos las 3 estaciones. Igualmente se define o se trabaja como si variaran linealmente entre las estaciones extremas y están uniformemente distribuidas. Y entre 1280 y 1320 solo pasa una, la 1300.
y como varía linealmente, pues quedaría en toda la mitad de las dos. Ya tenemos las estaciones iniciales y los puntos donde pasarían las curvas, en este caso cada 50, y vamos a tener eh, 4 curvas. Particularidad de las isoyetas, no se pueden cortar, o sea, no se pueden unir dos isoyetas, porque si se unen quería decir que un punto tiene dos valores de precipitación diferentes, lo cual no es posible. Entonces, como tenemos un triángulo, las líneas nos van a quedar rectas, porque tenemos solo un par de puntos en dos catetos. Entonces vamos a trazarlas rectas hasta el borde de la cuenca. Esa es la 1150. Vamos a unir las 1200. Tenemos igual solo dos puntos, entonces nos quedan isoyetas rectas. Cuando tengo varios catetos, varios triángulos, perdón, me quedan curvas como las que yo les mostré en la presentación, pero en este caso que entrenemos lo mínimo posible, pues nos quedan líneas rectas que serían las isoyetas más sencillas. Y ahí están mis 4 curvas. Entonces tengo curva 1150, curva 1200, curva 1250 y curva 1300. Vamos a quitar los puntos para que sea más fácil percibirlas. Y ahí están nuestras curvas. Vamos a llenar el Excel. Estaba mirando el chasis, la información del CIPA se les comparte al correo interno del curso. Ahí tienen toda la info y ahí les va a llegar la grabación y les va a llegar el Excel de apoyo, se los comparto también. Entonces, tenemos el Excel. Tenemos la primer pareja de curvas, 150, 1200. 1200, 1250. 1250, 1300. Tenemos tenemos una sección inicial que es desde el borde de la cuenca hasta la 1150, de la 1150 a la 1200, de la 1200 a la 1250, de la 1250 a la 1300 y de la 1300 al borde.
Listo, estaba mirando. Sí, Alexander, en el curso somos 8 profes y cada profe, yo soy el director, yo hago el CIPAS para todo el curso completo, pero cada uno de los profes puede hacer otros CIPAS independientes para sus grupos específicos. Entonces, si ustedes se comparten info, por eso puede que no les llegue una información puntual si el CIPAS es de otro profe. Los traje aquí nuevamente para mostrarles las isolletas están en forma vertical, miren que tienen una forma vertical norte-sur, en este caso geográficamente, y en este caso yo podría barrer, la menor es esta, la de la izquierda, entonces yo barrería esta zona de izquierda a derecha. Podría barrer la de derecha a izquierda, pero las isolletas me quedarían en orden descendente. No está mal, se puede hacer. Miren que verticalmente no se puede mover porque yo me movería dentro de un área. Para cortar las isolletas y definir tengo que moverme izquierda a derecha o derecha a izquierda. En el Excel que estábamos mirando y ya volvemos allá, yo me moví de izquierda a derecha entonces. Llego al borde y la primer zona de trabajo es entre el borde este azul y la isolleta 1150. Primer zona de trabajo. La segunda entre la isolleta 1150 y la 1200, esta sección. Tercer zona entre 1250, entre 1200, perdón, y 1250. Entre 1250 y 1300, que es toda esta zona, y entre 1300 y borde. Entonces me voy moviendo de izquierda a derecha. Borde, 1150, 1150, 1200, 1200, 1250, 1250, 1300, cuarta zona, y la última es 1300, borde, y salgo del área. Entonces ahí trabajé toda el área. ¿Qué sigue? Medirle el área a cada una de estas secciones. Entonces nuevamente con herramienta polígono vamos a medir la primera sección. Yo la coloco en el Excel y ahorita se las muestro. Nuevamente está muy mal medida y la están viendo. 26.4 kilómetros cuadrados. Yo la voy a ir colocando en el Excel y ya nos pasamos al Excel y terminamos el ejercicio. La segunda, esta sí entre un par de isolletas. Dieciséis punto dos. La tercera, 17.1. La cuarta, 28.5. Y la última sería 26 kilómetros cuadrados. Mientras voy compartiendo en el curso, en el entorno de información inicial, en el espacio de encuentros de e-learning, están las tablas
con la programación de los IPAs, el link de acceso, y está el de la grabación. Por si no lo encuentran en el correo, ahí lo pueden encontrar. Entonces, volvimos al Excel. ¿Qué hice yo? Coloqué las áreas. Recuerden que el área real medida por Google eran 116, aquí nos dio 114, se dieron cuenta que lo hice muy rápidamente para efectos de que no quede muy larga la grabación, pero ustedes con calma lo van haciendo. Miren que este ejercicio nos llevamos algo así como 40 minutos, no demora mucho, ya el tema es la precaución en la medida del área que esté lo más aproximada posible, pero con todo y lo mal medido que quedó, lo van a ver en la grabación, no estamos tan lejos de la media real. La media real son 116, estamos en 114.2, o sea que digamos que el error normalmente en medición de área no debe ser muy grande. Nos falta solo una columna, la columna 2, que es la isoyeta promedio. Yo tengo isoyetas cada 50 milímetros. El promedio entre 1150 y 1200 se calcula sumando 1150 más 1200 dividido entre 2 y eso me da 1175. Entre 1200 y 1250, 1225. Entre 1250 y 1300, 1275. Si ven, la isoyeta promedia va cambiando en la misma proporción que yo tengo, de 1000, y es cada 50 milímetros en este caso, de 1175 a 1225 a 1275. Entonces vamos cada 50 milímetros también en la isoyeta promedio. Entonces otro factor para verificar que el ejercicio va bien encaminado. Yo ya calculé las isoyetas promedio de los pares de curvas de isoyetas, pero tendría problemas entre borde, en este caso 1150 y 1300 borde, porque yo no tengo isoyeta, no tengo valor de borde, porque borde no es una isoyeta, sino que es el borde del área que yo delimité. Para efectos prácticos, el método permite que yo suba y baje a los bordes en la misma proporción que yo voy moviéndome en las isoyetas promedios. Entonces, como esta es la primera, voy a bajarme de esta que ya calculé, me bajo 50 milímetros, entonces aquí me queda la 1125, 1125, 1175, 1225, 1275 y sigue la 1325. Y así el método me permite definir ese tema de los bordes. ¿Cómo se evita trabajar con bordes? Teniendo estaciones fuera del área que yo delimité. Si yo tengo triángulos fuera de mi área, toda el área interna que yo delimité me queda con isoyeta. Como aquí solo tengo 3 estaciones y todas adentro, me queda por eso la medida de borde. Entonces, este es otro elemento por el cual entre más estaciones mejor para evitar este tipo de situaciones. Pero se las hago explícita para que seguramente en algún momento se les presente y bueno, ¿yo qué hago si no tengo la medición? Entonces trabajo con el mismo salto de las isoyetas que yo definí para este ejercicio cada 50. Entonces, cuando tengo borde, me bajo de la primera calculada, que son estas tres sí son calculadas. En este caso, que es la primera, me bajo 50 y en este caso de 1300 borde me subo 50 con respecto a la última calculada. Al sumar todas las ponderaciones me da 1230 milímetros. Entonces, promedio aritmético me dio 1233, Thyssen me dio 1230 exactos, e isoyetas me dio 1230
0.03. Entonces miren que en este caso que la zona es relativamente plana y que la desviación estándar es muy bajita, menos del 10% del promedio, los tres métodos me dieron unos valores bastante cercanos. Si ustedes hacen el ejercicio con una medición del área un poco más precisa que la que yo hice por temas de tiempo, seguramente ese valor va a estar mucho más cerrado, mucho más cercano en los tres casos. Si ustedes trabajan este método en una región montañosa donde los datos varíen mucho, por ejemplo, una estación tenga 800 milímetros de precipitación y la otra tenga 2500 y la otra 1600, que la desviación sea muy grande entre las tres, van a percibir que sí hay variaciones importantes entre los tres métodos. De los tres, el ideal es Isojet. Obviamente aquí estamos haciendo un ejercicio muy simple porque solo tenemos tres estaciones, entonces tenemos temas de borde, el que ven ahí en la tabla y demás, pero con ser de eso, el método Isoyetas se reconoce como el mejor método para calcular la precipitación de una zona en particular. Voy a volver al chat a ver si tienen alguna duda y aquí acabaríamos el, el ejercicio de esta primera parte. Si yo les comparto el Excel, me están preguntando si les comparto el Excel, yo se los comparto mañana. Javier me pregunta cómo mido la precipitación de una vereda pequeña si las estaciones están lejos en otros municipios. Javier, eh, ¿cómo lo hicimos en este ejercicio? Voy a quitar los polígonos. Entonces, asumamos que esta es la vereda que vos tenés. Y yo tengo estaciones muy alejadas, entonces voy a hacerle suma a esto. Entonces yo tengo una estación por aquí, tengo otra estación por aquí y la tercera estación estaría por aquí. Entonces no tengo estaciones dentro de la vereda, sino en el municipio alguna y en municipios alejados. El ejercicio es exactamente el mismo. Hago el triángulo. En este caso me queda el área toda dentro del triángulo, trazo las mediatrices y el ejercicio gráfico es exactamente el mismo. Por eso Isoyetas es tan bueno, porque yo puedo trabajar con estaciones alejadas, no siempre voy a tener una estación dentro de mi área o cercana, puede ser una vereda pequeña como nos hacen la pregunta, y me perdonan la expresión, me puedo pegar de estaciones que están alejadas geográficamente. Entonces, ustedes lo vieron en el ejercicio FEDERROS, hay estaciones que no miden todas las variables. Precipitación, lo bueno es que generalmente esa siempre se mide. Eh, entonces, yo puedo ubicar la precipitación del IDEAN, de estaciones que están alejadas geográficamente en otros municipios y con ellas hacer el ejercicio y me da perfectamente para calcular el, la precipitación de mi vereda. Mi vereda me quedaría eh, dentro del área, pues el área que yo delimite me quedaría dentro del triángulo toda porque estoy trabajando con estaciones alejadas, pero el ejercicio sería factible de hacerlo. Blendy, sí, la idea es que trabajen con las mismas tres estaciones del paso 2 para que no tengan que ubicar datos. Entonces el continuo es esas mismas tres estaciones, ya tienen el valor de precipitación, suman el total del año y el ejercicio es exactamente igual como lo hicimos ahorita.
Jason, no te preocupes si no viste la asistencia. Igual yo lo reviso y en caso que no esté, que el sistema no haya tomado la asistencia, yo lo coloco manualmente, no hay ningún inconveniente. Voy a dejar hasta aquí la grabación para que no nos quede muy largo